Arrancamos, muchas gracias por venir al que habéis asistido. Hoy tenemos un foro de expertos sobre ciberseguridad que hemos titulado Claves para una pyme bien protegida. Y como siempre en todos los eventos de la Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingeniería Industrial, tratamos de que sea una temática aterrizada. Con la ciberseguridad, así como con otras temáticas que tocamos, es verdad que pueden sonar todo a cosas gigantes o fuera del alcance de la pyme, pues eso sí, pero nosotros intentamos que, y veréis que los ponentes lo enfocan así, ¿no? Que esté muy aterrizado en el día a día de las pymes, en las necesidades reales, ¿no? Y bueno, antes de nada, de plantear el tema ni nada, quiero dar las gracias a los tres expertos que tenemos, que son Natalia Maroto. Gracias, Natalia, CEO de ITCM Solutions, que es una consultora especializada en ciberseguridad y protección de datos. Tenemos a su izquierda a Gaspar Tur, diplomado en informática de sistemas, que está especializado en software sectorial y desarrollo web, desempeñando estas funciones en la empresa Ingin Ibiza. Gracias, Gaspar. Y a Sam Bryan, cofundador de Samar CyberSafe, es experto en protección de infraestructuras tecnológicas y mitigación de riesgos. Gracias. Gracias, Sam. Decía que tratamos de que sea una cuestión muy aterrizada en las pymes y aunque a veces no lo pensamos así, ellos nos podrán decir mucho mejor, pero el tema de la ciberseguridad es algo muy, no sé si decir especialmente, pero quizá porque se trata menos importante en el tema de las pymes. Las pymes representan la gran mayoría del tejido empresarial español y generan una parte definitivamente significativa del empleo en España. Y por algunas otras razones que quizás ellos ahora nos pueden comentar, justamente las pymes en los últimos años se están convirtiendo en un blanco prioritario para el tema de los ciberdelincuentes, ¿no? Y es verdad, decíamos que a pesar de esos riesgos, muchas pymes piensan en el tema de la ciberseguridad como algo gigante, ¿no? Que solo le incumbe a las empresas que facturan millones, ¿no? Y la realidad es que quizá incluso más en el caso de una pyme, un ciberataque puede comprometer completamente la operativa, incluso poner en serio riesgo el negocio, ¿no? También en una empresa pequeña, mediana. Hoy nos gustaría explorar estrategias prácticas para que los autónomos, pymes, emprendedores puedan mejorar su seguridad digital en la medida de lo posible, o ellos nos dirán si eso es así o si no, sin tener que pensar quizás a veces en eso que creemos que son gigantes inversiones que no podemos hacer, ¿no? Vamos a empezar con un primer bloque, que sería un poco pensar las cosas desde antes del desastre, ¿no? Lo que solemos contar como prevención. Que puede ser quizá más fácil y barato que, bueno, quizá no, es seguro más fácil y barato que recuperarse de uno, pero vamos a ver qué estrategias son efectivas y eso nos van a decir. Natalia, voy a empezar contigo. Muy bien. ¿Qué errores frecuentes dirías que cometen las pymes al gestionar la seguridad digital? Y sobre todo desde la perspectiva de recursos de una pyme, ¿cómo podríamos evitarlos? Bueno, yo siempre soy de la idea que lo primero que pensamos en la pyme es un autónomo, ¿no? Yo cuando me dicen la pyme, la gente piensa en las empresas de 50, 70, 80, y yo digo, no, la pyme nace con autónomos que tienen. Entonces, como nace con una idea, digo, ¿cuál es el error que hago en casa? Y el que hago en casa es el que haré en mi equipo cuando crezca, ¿no? Entonces, el primer punto son las contraseñas. Las contraseñas yo digo que son el mal de muchísimos. De hecho, Microsoft, Yahoo, Google y todas ellas están pensando en una manera en la cual nos podemos identificar sin una contraseña. Esto ya se está desarrollando, porque lo que no se logra conducir todavía es la generación de la contraseña segura. Entonces, están diciendo, bueno, si el humano no lo quiere hacer, bueno, lo tendremos que resolver nosotros. De ahí que el primer paso es la contraseña. Pensar en la contraseña que vosotros generáis. Por favor, pensar un minuto en lo que tengáis en mente. ¿Cuántos caracteres tiene? Yo os voy a decir una cosa. Si tiene menos de 14 caracteres con 2 mayúsculas, por lo menos 3 caracteres seguros y algún signo distinto, que no sea la arroba, algún signo bien distinto, estamos hablando de se descubre en segundos, en milésimas de segundos, ¿no? Entonces, fijaros que algo tan sencillo no lo cumplimos, ¿no? La segunda es que nos conectamos a cualquier red.
Y esto me dio mucha gracia porque me ha pasado con un cliente que se ha ofendido mucho porque yo no me quise conectar a la red de invitados. No, yo voy con mi red de datos. ¿Cómo me rechazas? Me dijo Martes. Pero qué señal más despectiva que no te fíes de nosotros. No, no es que no nos fiemos. Es que ya sabemos que entrar en una red que no está correctamente parametrizada, que puede indexar y ponerse mi IP, puede permitir a que yo ponga en riesgo toda la confianza de todos mis clientes. Porque en mi dispositivo yo vuelvo de todos mis clientes. Entonces no es un tema de desconfianza de quien me ofrece una wifi gratuita. No, es un compromiso de proteger a mi gente, ¿no? La tercera, y es la que más pereza nos da, son las actualizaciones. No sé por qué cuando nos llega el aviso de actualizar, bueno, ya lo haré, ya lo haré. No, ya lo haré, no, ¿cuándo es que lo harás, no? Bueno, aquí os tengo que decir que el 85-87% de las actualizaciones de sistemas operativos no son para que al usuario le funcione mejor el sistema operativo, son medidas de seguridad. Entonces, yo lo que recomiendo es que cuando nos llegue el parche de seguridad, que nos venga la alerta, pues ahora no puedo porque estoy en una videoconferencia o estoy en un mensaje de tal, vale, pero voy a acabar en 30 minutos, pues lo pongo en 30 minutos y hago una llamada telefónica mientras que se actualiza. No suele durar más de 2-3 minutos, no es un recurso caro y ya resolví el tema importante, ¿no? La siguiente es las copias de seguridad. Nos encanta hacer copias de seguridad. Todo el mundo hace copias de seguridad. ¿Vale? ¿Cuándo prueban que esa copia funciona? Cuando prueban que esa copia. ¿Cuándo se para probar esa copia funciona? ¿Vale? Entonces, nosotros desde TSM Solutions decimos siempre, vale, ok, vas a hacer una copia diaria, incremental, que te sale un dineral, claro, ok. Cuando coges esa copia y vuelves a probar que realmente puedes continuar trabajando. Si esto no está hecho, esta copia no tiene ningún valor. Esta copia no tiene ningún valor. Entonces, el siguiente consejo mío es, por favor, calendariza el día de recuperación de esa copia. Calendariza, ¿vale? Y la que es más común en los equipos, porque cuando una pyme contrata en general a esa persona, comparte muchas horas y comparte nuestro día a día y de alguna manera empieza a ser parte de la familia, le decimos, bueno, te dejo mi contraseña y por favor entra a ver si en el correo surge algo o mira no sé qué. Bueno, y eso se pone en un post-it, se pone en un papel, se pone en una agenda y eso queda dando vueltas por la empresa sin ningún problema porque todos somos familia. Bueno, este es una puerta muy grande. Viene alguien y hoy en día con los móviles hace foto de cualquier cosa, viene alguien, sabe dónde está la foto. O sea, que yo creo que estos son pequeños tics, ya sé que me van a decir son tics muy sencillos, pero no sé qué pensáis vosotros, pero creo que el 80% de los fallos los ahorramos con estos tics. Entonces, es muy fácil. Si no soy creativo con las contraseñas, pues en cualquier navegador pongo generador de contraseñas seguras y parametrizar 14 caracteres 19, 22 y me lo genero. Recursos hay miles y creo que la ciberseguridad es muy barata. Sam, Natalia nos ha apuntado algunas, ¿no? Pero algunas soluciones o algunas soluciones de prevención, digamos. Pero aún así, yo quiero volver a incidir en esta idea, ¿no? De que muchas veces las empresas creen que cuando hablamos de ciberseguridad o de seguridad, estamos hablando simplemente de un antivirus, de tener un antivirus y ya está, ¿no? ¿Qué medidas que quizás son menos evidentes para el autónomo, como decía Natalia, o la pyme, debería aplicar una pyme para proteger? Sí, bueno, pues por desgracia mucha gente se piensa eso, que simplemente teniendo el antivirus ya es suficiente y no es verdad. También la gente piensa que tiene un firewall configurado, tampoco es verdad, es mucho más complejo, ¿vale? Hay unas medidas que se pueden tomar que no requieren de una gran inversión. Por ejemplo, una gestión de acceso, ¿vale? Que se trata de darle acceso a la información dentro de la empresa solamente a aquellas personas que realmente lo necesiten, ¿vale? Porque muchas de las brechas ocurren cuando los empleados tienen acceso innecesario. Luego podemos hablar de, coincido con Natalia, las copias de seguridad, ¿vale? Muchas veces todos sabemos que las tenemos que hacer, no las hacemos.
o si las hacemos no sabemos dónde están, o los hemos guardado en el cajón en un pendrive y no nos sirve de nada, entonces hay que tenerlo en un sitio seguro, guardados de forma segura, que sean fácilmente recuperables en caso de que haya habido una incidencia o lo que sea, podemos saber dónde tenemos que ir para buscarlos, e incluso si se puede llegar a encriptar, también la encriptación sería bueno, o si, especialmente si se guardan estos datos en servicios en la nube. ¿Vale? Entonces, sí, habría que encriptarlos siempre. Es muy común que la gente no los encripta. Los servicios en la nube igual pueden tener brechas de seguridad y si tus datos están ahí sin cifrar, pues van a tener los ciberdelincuentes que tener acceso a ellos. Entonces, ese pequeño paso de encriptación, sí, existen programas. El propio programa que te hace la copia de la seguridad ya te dice los tienes encriptados o los tienes encriptados muchas veces. Pero al final es un poco lo que decía ella, para encriptarlos has de poner una contraseña. ¿Qué tal recordarte la contraseña? Porque si no, después no tienes copia. Esa copia, o sea, pierdo la copia y como perder la llave, ¿no? O sea, termina siendo... Yo en mi caso es que esto no lo hace la empresa, entonces... Pues esto es tan fácil como pedirle al proveedor, quiero que estén cifrados mis datos, ¿vale? Y quiero ser yo la única que tiene la contraseña de esa activación de esa copia, para que esa copia pueda implantarse, ¿vale? Pero es verdad que un poco lo que está diciendo Sam, ¿no? Cuando esa copia no está correctamente parametrizada hoy en día todavía hay mucha gente que va con un disco duro externo, pincha el disco duro, hace la copia y se lleva la copia, ¿no? Y lo guarda en el coche. Y digo, vale, te lo llevas cifrado, ¿no? O el mismo portátil, nos llevamos el portátil y el disco duro no está cifrado. Y sin embargo, los sistemas operativos, tanto de Apple como el Windows, vienen embebido un software para cifrar el disco de manera gratuita. Entonces, muchas veces, un poco lo que preguntaba, ¿no? ¿Es caro? No, no es caro. Es cuestión de conocer que existe esta posibilidad, ver en tu sistema operativo, ponerlo, y como dijo Gaspar, por Dios, esa contraseña, que tenga la formación que tiene que tener y que esté bien guardada, ¿no? Sí. Otra medida que se puede tomar son la autenticación multifactor. No sé si os suena, el MFA o 2FA. Es lo típico que, por ejemplo, puedes configurar en tu cuenta de Google. Entras, pones tu contraseña, pero después de ponerte una contraseña, también te pide un PIN, por ejemplo, o a través de una aplicación de autenticación, por separado. Es una buena medida, ¿vale? Aplicar ese método a todas las cuentas críticas que hay dentro de la empresa y eso reduce drásticamente cualquier tipo de acceso no autorizado que podríais tener, ¿vale? Y por último, me gustaría... MFA o 2FA a veces, la autenticación MFA. Múltiple factor de autentificación. Eso. Vale. Lo tenéis todos, por ejemplo, de estos los tenéis ya en la aplicación del banco. Si pagáis algo con tarjeta, aparte de poner te viene algo más. Y en WhatsApp también a mí de vez en cuando me pide un código extra. Claro, puedes Sí. tener un código de autentificación, exactamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. La idea es que si alguien se consigue hacerse con tu contraseña, no le baste solo con la contraseña para poder acceder a tus datos, a la cuenta, al banco, a lo que sea. Sí, la clave está en buscar la opción. Y que al final... Es gratuita, de hecho, tú configuras la cuenta de Microsoft y te dice, ¿quieres un doble factor de autentificación? Sí o no. O sea, tienes una posibilidad. Por ejemplo, y también es verdad que todos estos factores se suman, es decir, uno va con el otro. Y al final también, igual que se suman, se rompen por el más débil. Y si tú tienes una autentificación de que cada vez que hago no sé qué, me tiene que llegar un mensaje al mail, y resulta que tu mail te lo han hackeado millones de veces en los últimos 4 años, no te sirve de nada tener un doble factor, al revés. Lo que se me estás poniendo es fácil, pues mira, me va a mandar un mail a ese que se lo tengo hackeado desde hace 2 años y le estoy viendo todos sus mails, por lo cual
ya no es no hace que eso sea más difícil de entrar, al revés. Y por eso todas las cosas han de tener pues su seguridad, sus cosas, su tal. Sin ir más lejos, creo que a Zuckerberg, de Facebook, le hackearon su cuenta porque tenía la misma contraseña del mail de la universidad que utilizaba en su momento. Hackearon la universidad, te encontraron el mail de tal, mira, esta probaré. Hostias. Es la misma. Sam, no te dejamos terminar. No, Después de mirar la niña, no te dejamos. Yo estoy haciendo tiempo porque mi parte es muy corta. Bueno, el último punto que creo que es importante es la concienciación y la formación de la gente, ¿vale? Los humanos no somos perfectos, ¿vale? El error humano es una de las causas más comunes de los ataques exitosos y, bueno, capacitar a nuestros empleados, a las personas para todos estos temas es importantísimo hacerlo. Gracias. No os preocupéis por el tiempo que vamos bien y yo estoy o a comentarios iré avisando. Gaspar, una pregunta para ti. Además del software y de las medidas técnicas, digamos, hay un tema de cumplimiento normativo, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poco de cuáles son las normativas mínimas, las medidas mínimas que tiene que tener una empresa en materia de seguridad digital y cómo puede asegurarse de que está al día con esto que está cumpliendo. Bueno, leyes o normativas o tal, tenemos varias a nivel europeo, a nivel español, tenemos ISOs, tenemos un montón de cosas de estas. Seguro que habéis oído hablar en su momento de la ley de protección de datos, de la RGPD, todas estas cosas al final son formas que han ido teniendo los diferentes gobiernos de ir metiéndonos en la cabeza, oye, que tenéis datos que son importantes y que no los podéis tener de cualquier manera tirada. Sí que es verdad que con el tiempo han ido cambiando un poco las prioridades de cómo se tiene que hacer, pero al final casi todas estas leyes nos están hablando de mínimos. Es decir, de como mínimo has de tener tus conexiones cifradas si mandas datos de carácter personal. Porque menos, ¿no? Que si mis datos van, yo qué sé, del hospital a no sé quién, que alguien que esté mirando por ahí no puede haber visto al médico. O cualquier cosa de este tipo. Con lo cual, todas estas medidas lo que nos hacen es hablar un poquito de lo que están comentando ellos, de que tenéis que tener tus copias de seguridad, de que no puede ser que por un virus o por un lo que sea, la empresa se caiga. Entonces, las normas, las leyes, lo que te hacen es, digo, oye, has de tener un plan de riesgos, has de tener un análisis de la información que tienes, de cómo la tienes y qué pasa si la pierdo. ¿Qué pasa si me entra un virus y desaparece todo? O si me piden un rescate por mi ordenador. Claro, todas estas cosas, al final es lo que haríamos nosotros en casa, un poquito lo que ha comentado ella. Yo no dejo la casa abierta. Pues tampoco le dejes a todo el mundo entrar a los datos. Digo, lo que decir. Una wifi de invitados. Bueno, mejor que le dejes entrar a la wifi tuya. Porque no sabes lo que tiene esa persona en el móvil, en su ordenador, si tiene un virus, si tiene un tal. Con su buena intención, él no te lo dirá. No te dirá, yo tengo un virus y me quiero conectar a tu wifi. No, pero es que a lo mejor lo tiene y no lo sabe. Con lo cual, estos mínimos son los que tenéis que hacer. Y sobre todo, sentido común, mucho sentido común. Lo que no dejaríais de hacer en la vida real y nada que no sea informático, pues en la informática todavía no. A partir de aquí, estamos jodidos, perdón. Sí, el hecho de lo puedo cumplir todo, puede ser puedo tener un sistema, algo yo que aquí no pueda entrar nadie, no lo vea nadie, y sea, o lo tienes en papel, guardadito dentro de la caja fuerte, o es imposible. Igual que si yo tengo en casa, por mucho que tenga una alarma, si tengo a alguien que lleva una semana mirando a qué hora entra, a qué hora salgo, a qué hora me voy, a qué hora no, al final podrá acabar entrando y aunque sean 5 minutos desde que suena la alarma que viene, entrará a coger algo y se irá. Lo que sí que hemos de intentar evitar son los otros casos. Es que por descuido me he dejado el descapotable abierto con el móvil, la cartera y tal. Obviamente me lo han quitado. Pero es que se te ha puesto a huevo. Es que ni siquiera has puesto la capota. Pues un poquito por ahí es donde creo que tenemos que ir. Después, obviamente temas de seguridad tenemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, si tú vas a hacer una página web, tienes que cumplir una normativa del SSI.
Tus comunicaciones han de estar encriptadas cuando se vaya a realizar el pago. Como mínimo es el HTTPS, ese S del final, que ahora ya muchas veces si no tiene la S el navegador ya se queja. ¿Por qué? Pues porque sabe que ha de estar. Y pues eso lo tendrás que tener. Temas que puede haber en la misma página web, pues tendrán que salir tus datos. ¿Y por qué? Porque el cliente que quiera comprar quiere saber a quién está comprando. Y unas mínimas garantías de qué es lo si no me llega, tal, a quién me tengo que quejar. Pero eso es lo mismo, si tú te vas a comprar a cualquier tienda y compras, tú le pides unas garantías de sanidad, unas garantías de que eso está bien, lo mínimo. Todo esto son mínimos. ¿Qué sería lo mínimo? Bueno, a ver, Bueno, por ejemplo, claro. si estás pensando solamente en una página web, es por ejemplo las políticas de cookies, ¿vale? Y qué datos guardas de la web y dónde se guarda, y todo esto lo has de informar en la página web. Que al final sí. No vale montar el WordPress sin pensar en rendir cuentas, ¿vale? Porque la persona que entra a tu web es un poco lo que te está diciendo Spark, está depositando en ti la confianza y por lo tanto quiere saber qué harás con sus datos, ¿vale? Hay gente que hace la métrica, por ejemplo, de dónde has navegado y el tiempo que has estado en cada sitio, porque eso interesa para saber si ese producto es atractivo o no es atractivo, ¿vale? Entonces, en función de los parámetros, cuando trabajes con el diseñador de la web, has de decir, yo quiero guardar estos datos, vale, muy bien. Pues para guardar estos datos habrá que poner estas políticas, estas leyendas en la web, estos comunicados y tendrá que tener este impacto. Y tú decidirás si te sale interesante guardar ese dato y analizar ese dato o no, porque tal vez el coste para obtener este dato sea muy alto, ¿vale? Entonces, O sea, a ver, eso normalmente cuando vayas a hacer la web, el mismo que te está haciendo la web, ya si las webs que hacen normalmente cumplen la normativa, pues ya te dirá desde el presupuesto, pues hay que añadir en la política de cookies, hay que añadir tal, incluso por ejemplo, si tienes que poner una pasarela de pago para cobrar en el banco, es que el propio banco va a entrar y te va a exigir que tengas un apartado donde hables de las políticas de devolución, que tengas un apartado que hable sobre cómo pueden ponerse en contacto contigo por otro camino que no es la web. Pero eso son cosas que, aunque no quieras, aunque aunque nos lo diga una ley, ya lo vas a hacer. Porque no, ahora mismo, lo de las cookies es que sí que es verdad, eso es una cosa que hay que añadir y que son muy pesadas. no, Pero, y aún así no es que una multa muy importante. y como dice ella, pues Google, por ejemplo, está invirtiendo en otros sistemas para que las cookies desaparezcan del todo. Sí, porque al final es una cosa que lo único que hace es sumar burocracia a casi todo, pero también es para defensa del consumidor, del que está entrando en la web. Es decir, ¿dónde van a acabar esos datos al final de que yo he estado mirando esta página o he estado mirando esta otra? Y hay mucha gente que eso no le importa para nada. Pero sí que es verdad, hace poco hubo un caso de un antivirus que recogía toda esta información, cumplía toda la normativa y la anonimizaba, es decir, hacía después que todo esto no fuera, no se supiera, María, Juan claro, o Pedro que entró. no sabían si era yo, si eras tú, si era tal, que había entrado en una web, había entrado en la otra, lo que fuera. La cuestión es que cuando pusieron estos paquetes a la venta, que eran totalmente anónimos, claro, llegaba una empresa como Amazon que decía, a ver, este paquete dice que fulanito, que no sé quién es, se ha conectado tal día a la web de Amazon a las 9:10, y otro día a las 11:30, y otro día a las no sé qué. Hostia, que se haya conectado todos esos días, solo tengo este cliente. Ya sé. Y a partir de ahí, podía ver todo lo otro. Mi cliente, aparte de comprar en Amazon, compra en el Corte Inglés, entra en no sé qué banco, entra en no sé dónde, y esos datos que la empresa en principio lo había hecho de forma correcta, entre comillas, porque lo había hecho como pedía la norma, pero después con suficiente información, los datos de todo el mundo eran públicos. Claro, eso es lo que vale, para los ciberdelincuentes, para tal. Claro, a mí hace poco
me pasó que estaba en el Facebook y lo típico, hay un concurso de no sé qué y tal, de una página fiable. Perfecto, pues lo pone, me gusta. Vale, pues me gusta, perfecto. Al cabo de un rato me llega un mensaje, oye, acabas de ganar el puñetero concurso de las narices. Entra aquí, rellena esta encuesta y te lo mandamos. Perfecto. Entro, tal, y empiezo la encuesta. ¿Qué banco tienes? ¿Qué empresa de agua usas? Y eso del concurso, ¿qué narices le importa? No, y al final era Porque alguien. ya te están pagando por la Claro. participación. No era ni eso. Había otra empresa que había hecho un scam, había hecho una cuenta falsa del concurso original, habíamos cogido el contacto de todos los que habían hecho la participación en esa encuesta y les había mandado un mensaje privado para eso. ¿Por qué? Porque después toda esa información, cuando te hacen una llamada de teléfono diciendo, oye, que tengo una oferta de trabajo para ti, esa obviamente no sirve de nada porque todo el mundo sabe que es falsa. Pero si te dicen, oye, te llamo de Movistar, porque saben que has trabajado, porque tú en algún sitio has dicho que tu operador era Movistar, o que te llamo del banco no sé qué. Claro, a mí si me dicen que me llaman del Banco Santander, no tengo cuenta en el Santander. Pero si me dicen que me llaman de mi banco, probablemente les coja el teléfono y esté más pendiente de lo que me tienen que decir. Pues toda esa información es la que al final, con el tiempo. Es verdad que tenemos un tema acá en España y es que la telefonía fija sigue estando montada en sistemas del año 1900, no son digitales. Entonces el ciberdelincuente puede llamar desde la línea del banco. Y entonces por eso los bancos llevan 10 años diciendo no llamamos por el teléfono. ¿Por qué? Porque el ciberdelincuente se conecta directamente al número del banco y te llama por el número del banco. Vamos a pasar a otro bloque, chicos. Supongamos que alguna de estas medidas falló, o las contraseñas, firewall, cualquier cosa, y llegamos al momento en que ha habido un ataque, ¿no? Entonces, Natalia, te preguntaría, ¿cuáles son algunas señales sutiles que una empresa, o sea, obviamente se aparece el pantallazo de que estás pillado, ya sabes que Ya está, estás ya lo pillado, sabemos, ¿no? ¿no? Pero quitando eso, ¿qué señales podemos ver en nuestros equipos? ¿Cómo podemos detectar que estamos siendo atacados o que hay algo en marcha? Bueno, yo siempre digo que si yo llego a casa y la puerta está abierta, alguien entra antes que yo, ¿no? Esto es así. Bueno, ¿cómo veo en un ordenador si alguien entró antes que yo? Hay 3 señales que nos pasan fácilmente y que como en el día a día vivimos con una velocidad muy grande, lo advertiríamos rápido. Si yo quiero abrir un programa y ese programa tarda en cargar y empieza a ir lento y ese programa era rápido, pues esta es una alerta clara, porque eso significa que en mi ordenador la memoria está siendo utilizada para otra cosa, ¿vale? Y por eso responde muy lento. Si yo tengo guardados siempre los ficheros, y voy a dar un ejemplo de metodología, ¿no? No guardo siempre primero la fecha, luego el nombre de quien trata, y luego si es un proyecto, el volumen económico, la fecha de caducidad. Y cuando yo voy a buscar ese fichero, en lugar de estar guardado con la fecha, primero está guardado con el nombre y luego la fecha, ¿vale? Cuando hay una alteración en el nombre del fichero, esa es una clara huella de alguien que está codificando los ficheros, ¿no? Luego hay actividades que son lo que nosotros llamamos inusuales. Quiero entrar a una cuenta y me dice la contraseña no es válida, la vuelvo a cargar. Y vuelvo a entrar y me dice que no es válida. Vale. Esto va muy bien, trabajar para prevenir, que no lo hemos comentado antes, con lo que son los gestores de contraseña, ¿no? Las bóvedas de contraseña. Si yo trabajo a través de bóvedas de contraseña, sé que no va a haber un error humano en la carga de la contraseña. Entonces, cuando quiero iniciar sesión y no me deja iniciar sesión, pues salían las alteradas, ¿vale? Entonces, esto es una cosa bastante común, ¿no? Luego el tráfico de red. No sé si os ha pasado, pero muchas veces... Lo que he dicho antes, lo de la gestión de contraseñas. Sí, si yo tengo un gestor de contraseñas, lo que hace es que en lugar de entrar yo directamente en esa aplicación, abro el gestor de contraseñas, cliqueo en el servicio que quiero y me completa el usuario y la contraseña. Entonces ya sé que no hay un error mío,
¿no? Esto que decía un poco Sam, puedo yo escribir mal, ¿vale? Es un error involuntario, ¿sí? Lo logro evitar trabajando con esto. Si cuando yo sé que estoy cargando directamente desde un automatismo el usuario y contraseña y me sigue dando error, significa que alguien ha vulnerado ese acceso, ¿vale? Entonces, Entonces seguramente tengo algo instalado. No sería. Es más, No. lo que dice ella en algunos casos, para estos ataques de phishing que comentábamos antes de empezar, de que me llega un mail donde no es, algunos incluso saben, esta contraseña es para esta página web, con lo cual si cuando he hecho el clic en el mail, oye que has de cambiar la cuenta de correo y le he dado ahí, si en vez de mandarme a la página web del correo me está mandando a otra para cogerme los datos, el gestor de contraseñas no debería funcionar. Y esa es la alerta clara de que hay algo raro, ¿no? Es inusual, porque ese dato yo lo tenía guardado en otro sitio y siempre me funcionó. Y ahora, Yo, por ejemplo, tengo un programa de contraseñas en el móvil. claro, yo también. Pero En el móvil y en el ordenador. yo en el ordenador lo que estoy usando es las contraseñas de Darknet mismo. Ya, pero luego cuando las guardas, ¿dónde las guardas? Claro, vale. Yo lo que hago es, o sea, mi consejo es tener un gestor de contraseñas. Lo mismo que El mismo que tienes allí, ese mismo lo has de poder tener en el ordenador. Ese mismo, o sea, otra vez, no tiene un coste adicional, ¿vale? De hecho, si es un autónomo que tiene 6, 7 portales, hasta 8 suelen ser gratuitos los gestores de contraseñas. ¿Hasta 8 qué? 8 webs, 8 servicios, 8 identidades, ¿vale? Entonces, vale. No, está bien, cuando tú tienes un noveno, un décimo, ya te pago. Pero digo, si tienes menos necesidad, porque eres un autónomo, vale la pena, es una medida de seguridad y después se paga céntimos, o sea que vale la pena tenerlo, ¿vale? Luego, si por ejemplo tu buzón de correo empieza a emitir un montón de correos enviados, ¿vale? Y entonces te estás estructurando el servicio de correo. Entonces, en este caso, otra vez, es muy claro que algo está ocurriendo, ¿no? O si me aparece un icono de algo que yo no he instalado, ¿vale? Un icono de un programa que yo no he instalado, ¿sí? Entonces, si yo de repente, yo por eso siempre hablo en protección de datos, decimos que tengamos las mesas limpias, que no hayan papeles. Bueno, yo siempre digo en el ordenador que los escritorios estén limpios. El escritorio no tenga 30.000 aplicaciones, 30.000 documentos. No, es que me tengo que acordar de esa reunión, entonces lo pongo aquí, porque entonces, claro, cuando alguien me instala algo, es difícil que lo advierta. Es difícil que lo advierta. Entonces, ser ordenado y ser disciplinado permite una detección muy rápida de si alguien ha hecho alguna de estas cosas, ¿no? Y la otra es... Pero entonces, si instalan algo, ¿se ve en el escritorio? Depende. En el escritorio, en el disco raíz, en el CES, donde sea que lo tengas. Donde sea que lo tengas. De hecho, nosotros recomendamos monitorizar la red directamente, ¿vale? Poder ver cuándo se instaló la última aplicación, poder ver qué se está ejecutando, ¿no? Qué tareas tengo en ejecución, ¿no? Un poco ir por ese camino. Y la clave para mí, hay una cosa donde la IA no llega, y es en analizar mi propia conducta, ¿vale? Y entonces ahí es donde digo yo que la clave está en ese eslabón débil que decía Gaspar, que somos nosotros mismos, cómo nos formamos, ¿no? Yo siempre digo, si eres médico, averigua de qué manera los ciberdelincuentes han vulnerado casos en seguridad, en sanidad, en farmacias, en laboratorios, porque eso mismo puede pasarte en tu consulta médica. Si eres gestor, ¿dónde es que suplantan a Hacienda? ¿Dónde es que suplantan a la Seguridad Social? ¿Dónde es que suplantan a datos médicos, ¿no? Si eres transportista, pues ¿dónde es? En las APIs de transporte. Porque solamente si nos preocupamos por estudiar los casos que impactan, no importa a todos, importan los de mi sector, ¿no? Importan los de mi nicho. Yo logro entender mi nicho, Vamos a llegar a un momento que estamos siendo atacados y sea de la medida, sea de la forma que sea, o de estas formas útiles que decía Natalia, o de una mucho más clara y evidente,
sabemos que está siendo así, ¿no? Estamos sufriendo un ataque. ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar el autónomo a la empresa? Bueno, ante una situación de ataque, ¿vale? Lo más importante es la rapidez y la preparación previa que hayamos podido hacer antes para reducir al mínimo los daños que nos puede ocasionar el ataque este. Los tres pasos básicos que creemos nosotros que son los más principales sería, por ejemplo, aislar el incidente, ¿vale? En un caso de ransomware, por ejemplo, no sé si habéis escuchado esa palabra, cuando te cifran los datos y luego te piden una cantidad de dinero para volver a descifrarlo. En el caso de ransomware, pues desconectar todos los equipos que tengáis de la red inmediatamente para intentar evitar la propagación de ese virus o malware. Segundo paso sería evaluar el impacto y recopilar evidencia, ¿vale? Un poco detectar qué dispositivos han sido infectados exactamente, documentar todo lo que podáis sobre la situación, por si después, a posteriori, se tiene que realizar una investigación. Y por último, pues sería activar un plan de respuesta, ¿vale? Si la empresa cuenta con un protocolo de emergencia, entonces activarla sin ningún tipo de improvisación, ¿vale? Para intentar reducir al mínimo los daños que pueda haber. Eso puede incluir, pues, llamar a la empresa de ciberseguridad si lo tenéis contratado. A veces tenéis que hablar con los clientes porque a lo mejor los datos suyos han sido expuestos, entonces hay que notificarlos a ellos y incluso es necesario a veces informar a las autoridades, según el caso, ¿vale? Bueno, tener el plan predefinido nos va a ayudar a actuar con más claridad cuando nos encontramos en esa situación y Muchas gracias, Sam. Gaspar, en situaciones de crisis, el software y las herramientas que estamos utilizando pues, juegan un papel clave. No sé si tú querrías comentarnos cómo puede la pyme asegurar que está utilizando el software adecuado para minimizar riesgos. Bueno, para empezar, todo el software que tengáis, por favor, que sea original. Olvidaos de no, es que me han puesto un Office del 2007 que todavía funciona con un parche de no sé qué, de tal. Vale, y ese parche no es, pues está en ruso, no sé. Y bueno, pues no sabes efectivamente. Con lo cual, todo el software que tengáis, por favor, siempre original, siempre con licencia, para que podamos tener las actualizaciones que ya he comentado en su momento, para que no tengamos problemas de que deja de funcionar, para que si pasa algo tengas a alguien a quien decirle, oye, mira, es que me he puesto tu programa y por aquí no funciona. A partir de aquí, pues un software para cada cosa. Y sé que habrá alguna solución que te lo englobe todo, pero como mínimo, de los puntos que hemos estado comentando, pues un software para hacer copias de seguridad. Y que pueda hacer copias de seguridad de lo que tú tienes. Es decir, si tú tienes una Trex, tienes un Sage, que tiene una base de datos en SQL en un formato de base de datos, tu software ha de ser capaz de coger esas bases de datos y hacer la copia. Porque no siempre nos sirve, por ejemplo, un documento de Word, si tú no tienes, que lo tienes abierto, si intentas copiarlo, te puede dar un conflicto porque el documento está en uso. Pues con los programas pues también puede pasar un poquito igual. A partir de aquí, pues hay tropecientos mil de todos. Tenéis programas de copia de seguridad en local, en la nube, mixto, de pago, gratuitos, pero como mínimo tenemos. Y que se pueda comprobar que efectivamente están funcionando. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando sistemas de Synology, de Acronis, que son sistemas que nos permiten tal. Pensad en una cosa rápida, 3, 2, 1. Mínimo 3 copias de seguridad de los datos, al menos en 2 sitios y al menos una fuera de la empresa. Sí. Todos conocemos Citubo. ¿Puedes repetir, por favor? 3, 2, 1. 3 copias de seguridad, al menos en 2 sitios diferentes y al menos una fuera de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Pongo el ejemplo de Citubo porque se quemó. Tenían servidores, tenían 2 discos de copias, tenían tal.
cualquier cosa que estuviera dentro de Citubo, no quedó nada. Y vale, sí, ha pasado una vez de todas las empresas de bueno, pero quién sabe si se te puede inundar el local, se puede incendiar, pueden entrar a robarte, así como ven el ordenador, cogen y se lo llevan. Si tú tienes un pendrive con las copias de seguridad enchufadas al propio ordenador, pues las copias de seguridad también desaparecen. Y hay que pensar que en realidad uno piensa en el ciberdelincuente solamente como un fallo de ciberseguridad, y esto no es verdad, porque, o sea, lo importante es que la ciberseguridad es la seguridad de continuar con el negocio. Y como dice Gaspar, tienes una fuga de agua, se te inunda todo y no vino nadie a hacer este daño. Pero el daño ha ocurrido, ¿no? Y muchas veces nosotros nos hemos cansado de decir, claro, como los centros de datos necesitan tener una temperatura, ponemos un aire acondicionado. Sí, claro, pero ¿tiene el aire acondicionado dentro? O sea, hemos pensado en esto, ¿no? Entonces, uy, no me he dado cuenta y he puesto un cubo de agua abajo para recoger el agua. No, el agua debe salir de la habitación del centro de datos, ¿no? Y este sentido común que es tan necesario, que dejamos de cuestionarnos las personas y que son las que arman las brechas de seguridad más grandes, ¿no? Entonces, un poco esto que os dice de miremos el agua, miremos el incendio, ¿no? Hubo un caso muy conocido que fue que la persona que entraba al centro de datos fumaba y entró con el cigarrillo y lo deja apoyado y dices, ¿cómo va a pasar esto si hoy en día los espacios son libres de humos y tal? Sí, bueno, son libres de humos las oficinas, pero ese centro de máquinas nadie lo ha pensado, ¿no? Y entonces esto no lo solicito, no lo pido, no, y ocurre. Entonces, tenemos que pensar en que realmente el ciberdelincuente no es el único riesgo. No, no es, no es verdad. Nos lo planteamos como que, eso, que ha de venir alguien en plan con una malla en la cabeza y que se nos va a colar en el sistema como apunta esto. No, normalmente son cosas mucho más sutiles, muy... A mí me pasó, bueno, trabajaba en Murcia y entró un rayo. Sí, claro, y a ver, claro. primero de todo, ¿tienes site? ¿Sí o no? Sí, bueno, se puede hacer. Bueno, pero también se puede. También se puede ir, correcto. Claro, con lo cual, todo esto son niveles. Y tú al final, ¿qué seguridad quiero tener? ¿Me quiero proteger de esto? Vale, pues necesitas esto. ¿Quiero protegerme de esto otro? Pues hasta aquí. Por eso, como mínimo, copias de seguridad, el 321 tiene ese sentido. Es decir, si yo tengo muchas copias y las tengo todas en un mismo ordenador y ese ordenador se pierde, he perdido las copias. ¿Eso quiere decir que no he de hacer copias de seguridad en el propio ordenador? No, porque son las más fáciles de recuperar. Si he borrado un fichero sin querer, me voy a la papelera. Y ya lo tengo aquí, no he de recurrir a la copia de seguridad que pueda tener contratada en la nube. Pero no puedo basar todas mis copias de seguridad en que se me va a quedar en la papelera. Y vas poniéndote como escalones, y obviamente en una empresa pequeña los escalones acabaremos aquí y en el Corte Inglés el escalón acabará allá arriba del todo. ¿Pero por qué? Porque en uno protegemos, yo qué sé, la información de la empresa que cabe en un pendrive y en la otra necesitamos un servidor de datos entero para protegerlo. Y tiene que ver también con el daño que hacemos, ¿no? O sea, yo creo que la reflexión, si se me permite, tendría que ser ¿qué pongo en juego si no puedo recuperar este dato en tiempo rápido? ¿No? Lo que nosotros llamamos el RTO, ¿no? El tiempo que tarda en recuperar ese dato y poder continuar. Si yo puedo generar el dato autónomamente, porque lo tengo en un cuaderno y si trabajo solo yo, y entonces en realidad, como no tengo informatizado, me basta ir a la ficha y a la hora que puedo trabajar, no pasa nada. Yo siempre cuento el caso, nosotros tuvimos la mala suerte de tener nos vino un cliente que no era nuestro, de una clínica dental, que le habían cifrado toda la historia clínica. Y entonces venía el paciente y realmente el dentista no sabía si tenía que hacer un implante, si tenía una intervención, si tenía que sanear una carie, si tenía, o sea, no sabía para qué venía este paciente. Con lo cual, el tiempo de entender para qué venía este paciente, no tenía el presupuesto, no sabía si le había pagado el paciente, era inviable continuar este negocio. Imaginaros una persona que tiene 1000 pacientes. Entonces, claro, tiene pensado que cada paciente lo atiende en 25 minutos,
como no sabía para qué venía, ni si pagaba, ni si debía, claro, necesitaba 1 hora y cuarto. Ya no le había que dar ese servicio. Entonces, el tema de las copias de seguridad o los escalones que estamos hablando tiene que ver con cuestionarnos nosotros, ¿puedo continuar con qué garantías? Y esto es lo que define también ese escalón. ¿Puedo continuar en qué tiempo? ¿Cómo puedo dar este servicio? Y ahí, entonces, hablemos de lo que dice Sam, los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tengo de no poder continuar o no dar servicio? ¿Y qué sería lo bueno para mí, para garantizar la continuidad? Lo que tenemos que tener claro es que la ciberseguridad responde a una pregunta muy clara, y es ¿cómo continúa el negocio? Y por lo tanto, las familias que dependen de mí. Porque yo tal vez soy autónomo, pero resulta que hay 5 familias que me dan servicio y que yo soy la cara visible de esas 5 familias. Entonces, en realidad, ese ciberdelincuente no me hace daño a mí, daño a mí y a las 5 familias que están detrás. Entonces, en la responsabilidad que tiene ese empresario, ese emprendedor, es donde está realmente lo importante de la ciberseguridad. Yo creo que la respuesta tiene que, de nosotros, el mensaje más claro para mí hoy tiene que ser plantéate quién se ve perjudicado si tú dejas de dar servicio, ¿no? Porque creo que ahí es donde tiene sentido la inversión en ciberseguridad, tiene sentido el formar a la gente, ya no solo formar a mi equipo, si soy autónomo, formar a toda la cadena de valor para que entre todos creemos una red de contención en la que garanticemos socialmente esa continuidad. Y incluso después también el priorizar, es decir, lo que decías de tener ese plan de seguridad, de ese análisis que tú has hecho en un momento, es decir, a ver, en mi empresa, de todo lo que hay, ¿qué puedo decir? Si esto no está, no puedo seguir. Por ejemplo, si trabajas en la carnicería, la báscula de pesar la carne, eso es indispensable. Si te la estropean, imagínate que te la hackean y a partir de ahora pesa mal. Claro, es decir, normalmente las básculas llevan un sistema de seguridad que está cerrado, que tal, que no sé qué, y tampoco es algo que hasta la fecha les hayan metido a hackearlo por defecto. Bueno, pero perdón, la cerveza GAM, el gran problema fue la embotelladora. O sea, el ciberataque fue la embotelladora. Cuando hablamos de ciberseguridad en España fue muy gracioso cuando no había cerveza en los bares. O sea, ¿cuándo fue un tema la ciberseguridad? Es que fue muy fuerte, o sea, me estoy haciendo spoiler, perdón. Tuvo que ver con esto, ¿no? O sea, cerveza tenía puesto el... Voy a poder producir, voy a tener stock siempre de 4 días de todos los bares de España. Claro, le fastidiaban la embotelladora, no podían nivelar la carga de botellas y cerrar las botellas. ¿Cuál era el problema? Que no teníamos cerveza para distribuir. Había solo unos almacenes para 4 días. Claro, han tenido que comprar todo para no pagar al delincuente, salieron a comprar todo el sistema de nuevo, tardaban justo 3 días y medio y hubo un día de más dispensación de cerveza. Fue ahí que todo el mundo se enteró de la gravedad de la ciberseguridad y era una embotelladora. Vamos a continuar con un bloque del después del ciberataque para ir ajustando un poco los tiempos. Sam, después de resolver un incidente de seguridad de este tipo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el emprendedor de la pyme para, en la medida de lo posible, porque no se puede ser infalible al 100%, como decía antes Gaspar, pero en la medida de lo posible, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que no vuelve a ocurrir lo mismo? Bueno, en el caso de que superamos el ataque, entonces lo más importante realmente es aprender de ello, ¿vale? Hay varias cosas que se pueden hacer, algunos requieren un poco más de una experiencia más técnica, más profesional, pero podemos hablar de un análisis forense, por ejemplo, para entender exactamente cómo ha ocurrido el ataque, qué vulnerabilidades han utilizado los ciberdelincuentes para atacarnos y también a ver si ha habido algún fallo interno nuestro de nuestra empresa que se tendría que revisar. Podemos actualizar los protocolos de seguridad también, por ejemplo, lo que hemos hablado antes del MCA, ¿vale? Si no lo tenemos aplicado en la empresa, pues aplicarlo.
O también, pues, si algún empleado ha caído en algún tema de phishing, pues también formar, concienciar a ese empleado sobre ¿Qué el es tema eso del del phishing? el phishing, ¿no? De los links que estábamos hablando antes, de que nos llegan al teléfono, por correo también. El mensaje te envía el ciberdelincuente para engañarte o seducirte o lograr que tú acciones de una manera que no accionarías habitualmente. También realizar simulaciones periódicas, ¿vale? Auditorías de seguridad, que digo, sería una cosa más profesional, ¿no? De un tercero, una empresa especialista, pero realizar auditorías de seguridad, simulacros de phishing, para mantener un poco, bueno, pues, para mantener un poco, como se dice, mantener la alerta, ¿vale? De la organización. Y por último, revisar los proveedores y los terceros. Las empresas utilizan software de otras personas y, bueno, hay que revisar que ellos también sigan, pues, todos los protocolos de seguridad que deberían seguir, porque si no nos pueden afectar indirectamente a nosotros. Gracias, Natalia. Nos has contado el caso de la cervecera. No sé si tienes algún otro que nos quieras Sí, contar. pero Hay... ¿Podrías contarnos algún caso en el que el hecho de sufrir, perdón, un ataque se haya convertido en una oportunidad para mejorar? sí, mira, hubo un caso que creo que es el caso que siempre usamos en ciberseguridad y está un poco quemado, después te lo contamos, es el de Europa. El de Europa es el ejemplo para ponerle, ¿sabes? El 10 con estrellitas, el de Europa, porque realmente cuando ocurrió, ellos tienen un portal web en el que tú puedes comprar los billetes directamente. Y lo que ocurrió fue que el ciberdelincuente no fue de Europa, en realidad, fue al proveedor de la pasarela de pagos, pero era Europa, lo asumía como propio porque fue a sus clientes, ¿vale? Logran suplantar este sistema y entonces cuando tú cargabas el pago del billete, se emitía el billete y iba el dinero a otra cuenta bancaria, ¿vale? Entonces era Europa en menos de 24 horas, 18 horas, había emitido no sé cuántos billetes y no tenía ningún pago. Esto había pasado entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana, que la gente de contabilidad empezó a ver y entraron y dijeron, uy, no hay ningún pago. Como no hay ningún pago, no se emitieron billetes por la noche, que cosa más extraña, van a ver y habían emitido un montón de billetes y no están el pago en la cuenta. Vale. Entonces, actuaron rapidísimo. Fijaros qué rápido actuaron, fueron los bancos a decir, todas estas cuentas bancarias de nuestros clientes, de estas tarjetas que están registradas en la pasarela, por favor, cambiar todas estas tarjetas a estos clientes, porque estos números de los 16 dígitos de la tarjeta de crédito los dio un ciberdelincuente. Tienen el número, tienen la fecha de caducidad, tienen el código de verificación, pero no tienen ni los nombres, ni apellidos, ni fecha, ni tal, porque lo teníamos separado. Entonces solo tienen vuestro dato de vuestro plástico. Avisaron a los bancos. Lo que fue muy gracioso es que la familia, la propiedad de una familia, es una empresa familiar en Europa, quiso notificar uno a uno a cada uno de los viajeros frecuentes, avisándoles que había sucedido esto, envió la carta, y la gente creyó que era un phishing. Porque claro, no se esperaban que a la familia, con su puño y letra y con el certificado digital, realmente puedan escribirla uno a uno. Y ellos, por más hacer y personalizar, y nadie les creía. Entonces tuvieron que irse a la prensa, pedir por favor que los entrevistasen para poder decir que ellos habían enviado el mail, porque nadie creía que el mail los habían enviado ellos. O sea, creemos tanto en los phishing que no nos creemos cuando alguien actúa bien, ¿no? Y la verdad es que eran ellos los que comunicaban, nadie les creía. Entonces tuvieron que ir a la prensa, tuvieron que ir a las redes sociales, tuvieron que ir a noticieros a contar que les había pasado esto, que cómo había sido. Y los bancos rapidísimo emitieron y entonces era esto. Cuando uno públicamente dice que ha ocurrido, logra realmente el cambio. Claro, ¿qué fue lo bueno? Que la gente que les pasó esto, ellos hicieron todo el cambio en el RSI, la pasarela de pago, todos los servicios y tal. La gente ahora, las ventas online de Europa a nivel directo han crecido entre un 20 y un 30%.
¿Por qué? Porque han visto que hubo personas que se responsabilizaron. Entonces, Europa ha comido un mercado que no tenía, porque el saber que había esta implicación, esto que es la reputación, ha resultado el gran salto para ellos. Y la verdad es que la gente se ha pasado, antes compraba en las pasarelas con pago por la agencia de viaje y tal, no, ahora quiero el billete en euro. O sea, creo que realmente ha sido un buen ejemplo. Sí es verdad que, y es una cosa que creo que no hemos dicho y no me gustaría que quedara perdido, y retomo con el caso anterior, yo recomiendo, nosotros somos partners del INCIBE. El INCIBE es Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Es gratuito, así como llamamos al 112 para un tema de seguridad, pues marcar el código que es el 013 del INCIBE frente a lo que sea y os va a buscar un partner registrado competente en cualquier medida y primero van a dar ellos un servicio gratuito. O sea, creo que está muy bien, la gente no lo usa este sistema. El gobierno de España invirtió muchísimo dinero en que haya esto. Y esto que contaba Sam de probar a simular los phishing para que la gente tome conciencia, pues hay un software de INCIBE gratuito que lo puedes instalar en la empresa, que va haciendo justamente, tienes lo que me comunican, y está muy bien entrenarnos, que somos personas que tenemos que entrenarnos, ¿no? La formación de hace 5 años es la misma que necesitamos ahora, te diría que de hace 2 meses, pero la misma de ahora, ¿no? Y te voy a parar ahí, Natalia, porque tengo una pregunta sobre eso para Gaspar. Vale. Y es que el tema no siempre es técnico, como comentábamos antes. A ver, pues es un factor muy importante el error humano, ¿no? O la negligencia, o el olvido, o el desconocimiento, ¿no? Hablando en el caso, como decíamos, de pymes, autónomos, y teniendo en cuenta, como siempre comentamos, ¿no? Que los recursos son limitados, el tiempo es limitado, etcétera. ¿Cómo podría una pyme asegurar, de nuevo, en la medida de lo posible, que la gente tiene los conocimientos mínimos de seguridad, ¿no? ¿Qué cosas tendrían que saber? ¿Cómo se puede fomentar eso? A ver, el que un trabajador normal tenga todos los conocimientos va a ser prácticamente imposible. Y al final es lo mismo que hemos repetido un poquito durante toda la reunión, un poquito de sentido común. Por ejemplo, una cosa que yo siempre recomiendo, por ejemplo, que si tú trabajas en casa o eres un autónomo o lo que sea, ten un ordenador para trabajar y otro ordenador para hacer tus cosas, tus juegos, tu Facebook, tus redes sociales, lo que sea. ¿Por qué? Si te quedas sin Facebook, te quedas sin Facebook. Pero si te quedas sin ordenador de trabajo, te quedas sin trabajar. El del trabajo es sagrado. Es decir, vale más tener 2 ordenadores que no tenerlo todo juntito, todo tal, no sé qué, sí, es más cómodo, efectivamente. Pero en un momento dado, ese mensaje que te ha salido en la red social de que, uy, qué guay, que cómprate no sé qué en Temu y te regalamos no sé qué, pues resulta que no era un enlace de Temu y te has cargado desde un virus. A partir de ahí, pues, hay que lo que es la formación, en verlo, es complicado. Porque al final lo que decíamos, los temas de inteligencia artificial hoy en día y tal, te hacen unos mails que son clavaditos a las notificaciones de la Seguridad Social o a las de Real. O Sí, la suplantación la suplantación de hoy en día es muy buena, con lo cual es muy fácil caer. ¿En qué te has de fijar? Sobre todo, que los mails, las direcciones sean las correctas, completa, porque muchas veces te están poniendo un nombre largo al principio para que no veas cómo acaba el mail y que no veas que es el de... Sabéis que las direcciones de mails nosotros ponemos el nombre, ¿no? Por ejemplo, la mía dice Natalia Maroto, ¿vale? Y a veces al lado dice el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, o la sigla o departamento de administración y tal. ¿Qué sucede? Que uno luego no le da el botón derecho al ratón, ¿verdad que no? A decir, es la cuenta nmaroto arroba, no lo miro, ¿vale? Solamente me quedo con el Natalia Maroto. Cuando solo me quedo con el Natalia Maroto es cuando puedo tener la suplantación de identidad a la que se refiere Gaspar y con lo cual ahí es. Pero de nuevo, es donde pongo la atención, que es lo que menos tenemos, tiempo de atención, ¿no? O sea, nos acordamos de las cosas porque las grabamos en el móvil, las memorias, grabamos los eventos, grabamos lo que tenemos que llevar, hasta la lista de la compra. Si me preguntan, la mayoría de la gente se programa el menú, yo siempre lo cuento, ¿no? De lo que tiene la IoT. La gente que usa la Thermomix
ay, voy a cocinar estos días, me hacen la lista y ya me dice lo que tengo que comprar. Y ya vemos si lo tenemos combinado con Amazon para que directamente me cargue lo que me falte, que ya ni lo tengo que pedir. Entonces, claro, la memoria, el uso de la memoria la hemos perdido. Y esto es lo que juega a favor del ciberdelincuente. Bueno, no sé si... No, bueno, pensad que tenéis los cursos gratuitos, muchas veces hay muchos cursos gratuitos que ya pagáis o que están subvencionados por el tema de esa coletilla que sale en la nómina de cursos de formación, pues esos los podéis utilizar. Es decir, hay un montón de empresas, no sé si vosotros alguna de las los hacen, pues que tienen después multitud de cursos, pues eso, de seguridad, de tal, y al final los trabajadores tienen que estar formados. Si han de utilizar el ordenador, han de estar formados en el ordenador. Si han de utilizar una báscula, han de saber utilizar la báscula. Y si han de utilizar el mail, han de saber utilizar el mail. Sea lo que sea dentro de la empresa, tú le estás pagando por eso. Si lo utilizan, que se formen. Imagínate al revés, que no se formen. Acabarás teniendo... Esto de cariño. Acabarás teniendo una persona dentro de 10 años que será como un muerte. O será un riesgo, es decir, porque te vas a dar lo que sea y en el tema de la carne, pues a lo mejor no utiliza los guantes, no utiliza el tal, o no sabe cómo hacer el trabajo, y a lo mejor será experto en otra cosa, pero que se formen en lo que tengan que tocar, y si no tienen que tocar, que no lo toquen. Igual que si el jefe no tiene que contestar mails a los clientes, que no conteste mails. En mi caso, la contraseña del ordenador la tengo, no la tiene ni mi jefe, yo me voy a favor del ordenador. Claro. Porque si van al A ver, esa es una típica costumbre. a sacar billetes, a mirar. Claro. Esa es una típica costumbre. Eso en el de la empresa lo tiene que poder hacer todo. Qué horror. No. No. Bueno, lo hace muy bien tu jefe, lo tiene muy claro. Bueno, yo siempre lo digo, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros somos un equipo de 12 personas. Yo no soy técnico en sistemas, no soy. Entonces, mi experticia va en lo que son las ISO, en implantar los planes de recuperación. Entonces, ¿yo tengo que tener acceso a los sistemas que monitoreamos? No, la empresa es mía. No tengo acceso, no tengo ni contraseña para esos sistemas. Ya está. Para eso tengo un director de operaciones que se encarga de eso, con un equipo que se encargan de esto. Y yo no lo hago. Y no, entonces, como no lo hago y arriesgo a equivocarme salto, no lo quiero tener. Es que no lo quiero tener, porque entonces ya sé que yo no soy una brecha. Dentro de una empresa pequeña. Y no es porque No, pero es porque no pueda tenerlo, no es porque no pueda tenerlo, ni que no tenga el derecho de tenerlo. Ahora es verdad, cuando hay que recuperar el sistema, es el proveedor de monitorización. Me debe llamar a mí para decirle si quiero ese empleado o si ese empleado ya no está en el equipo, ¿vale? Eso sí es responsabilidad mía. Pero es muy importante esto, aceptar que no por ser el dueño tengo el derecho de tener todo. A ver, soy siempre un autónomo, una empresita pequeña, y a veces son los típicos casos donde parece que todo el mundo ha de poder hacer de todo. Pero a ver, uno de los riesgos más, el mayor ciberdelincuente que hay, es el que no toca el programa de facturación y se mete a mirar facturas. Sí. Porque no sería la primera vez que sin querer se ha borrado un presupuesto, se ha borrado una factura, se ha borrado unos albaranes, se ha mandado un mail por error con los costes. Espera, ¿qué hacías tocando esto tú? Si no lo has tocado. Es que tenía prisa. Bueno, pues. Pues te esperas, que tu prisa no sería muy cara. Exacto. Y al final, pues bueno, al final la cosa es formación. ¿Sí? En lo que sea, un poquito lo que decíamos, en los diferentes escalones del nivel, en el nivel del que tú quieras, si quieres formación en páginas web, o quieres formación en el programa de gestión, o quieres formación en cómo se recuperan las copias de seguridad, un poquito en función del rol que tenga cada uno. Y si tu rol es de no toques el ordenador, pues la formación va a ser, mira, este ordenador no lo toques. Quédate en otro sitio, toma un móvil para que juegues. Gracias, Gaspar. Tenemos tiempo para un par de preguntas, aunque habéis ido formulando, no sé si queréis comentar algo más. ¿Alguna duda? A mí me ha quedado la duda de lo del wifi. El wifi es así. Cuando yo consigo un proveedor que me interesa para tener internet, el proveedor que tú quieras, que viene un router, ¿verdad? El router lo que hace es un distribuidor del servicio de internet, ¿vale? Esto es como
Yo me compro una casa, la casa viene con una puerta. ¿Le pongo cerradura a la puerta? Sí. Vale. ¿Cómo le pongo cerradura a esa puerta? Pongo un firewall. El firewall lo que hace es hacer que esa puerta sea una puerta blindada y que decida por dónde se circula en la casa. Los invitados están en el salón, están en la cocina y están en el baño, pero no van al dormitorio, ¿verdad? Entonces, esto ocurre en la empresa de la misma manera. Pongo un firewall y entonces digo, cuando venga un invitado, puede ir al salón, puede ir a la cocina a coger agua o puede ir al toilet. Pero no puede ir en mi dormitorio, ni puede ir a mi vestidor, ni puede ir a mi escritorio de trabajo. Pero, Esto por es- ejemplo, los trabajadores, cuando leen el QR para el wifi, por eso No, es que no debieran leer un QR público, debieran trabajar con un QR que solo tenga acceso a los empleados. El QR que está público es en el que yo te encontrar solo el salón, sería el digital. el de invitados. Debería ser. El problema es, mira, yo el otro día estaba... Eso me ha dejado ahora, porque yo en casa cuando vienen a No, la casa ya les digo, ¿qué tienes ahí? Bueno, porque en casa no debes tener un firewall, debes tener un router general y entonces habrá que ver si ese router te permite tener o no dos redes de datos separadas. ¿Vale? Básicamente, Distribuir la por ejemplo, vosotros no lleváis ningún hotel, pero hay una normativa que se aplica a hoteles y tal, y básicamente lo que dice es que si tú proporcionas la wifi a un cliente, a alguien, eres corresponsable del delito que pueda hacer esa persona a través de tu wifi. No, yo tenía claro que si era peligroso yo conectarme porque voy a probar datos a mí. Sí, claro, pero él se puede conectar y robarte los tuyos. claro. Además, hay una cosa que es verdad. No sé si habéis probado, no sé si usáis portátil de Windows. Si usáis Windows, cuando tú entras en el Windows profesional y te vas a conectar a una red, te dice, ¿quieres que sepan que estás en la red? Y quieres ver a los blogs que están conectados en la red. O sea, ya por el sistema te revela quién está conectado. ¿Vale? Entonces, voy a poner a disposición las joyas que tengo en casa para que todo el mundo se las Yo sé lleve. que me da, pero porque tenemos cámaras y todo, y al final vienen trabajadores. Ya, y- pero las cámaras deben ir por un sistema wifi independiente. Las cámaras principalmente han de ir separadas. Las cámaras, por una. Las impresoras en las cuales me leen el consumo, por otro. Los invitados, por otro, los empleados, por otro. Y si tengo un servicio de monitorización de IoT, dígase el aspirador que me mapea la oficina, ¿vale? Con lo cual puedo saber dónde están sentados los empleados, dónde están los equipos, dónde, ¿vale? Todo esto va por separado. Y de esa manera viviremos todos tranquilos. ¿Sí? Si no, es como dice, te dejo entrar. Yo tuve un caso de un cliente que siempre lo digo, que él para no olvidarse las contraseñas, en el Notes apuntaba las contraseñas de todo. ¿Por dónde entra el ciberdelincuente? Por el correo electrónico. Resulta que tú en una subcarpeta del correo electrónico tienes todas las contraseñas. Claro, esto hay que cuestionarlo. Como que por el- Tú en el Outlook tienes un apartado de notas, ¿verdad? De las cosas que te puedes recordar. Este buen hombre ponía todas las contraseñas en las notas. ¿Dónde entra el ciberdelincuente primero? ¿Dónde busca? El correo electrónico. Resulta que ahí se encuentra todo lo que necesita. Hace poco tuvimos el caso de una persona que le hackearon el correo electrónico. Y dice, es que tengo toda mi vida en el correo electrónico. Oye, ya ellos tienen toda tu vida. Y dice, ya, pero es que esta contraseña, has utilizado la misma contraseña en todas partes durante los últimos 4 años. En la compra del mercado. Porque porque hicimos el seguimiento y lo vimos. ¿Y qué puedo hacer? Cambiarte de contraseña. Y de mail. Porque ya claro, cada día, si mirabas el registro de Microsoft o de tal, han intentado entrar en tu cuenta, tenía como 20 intentos diarios. ¿Y por qué? Pues porque su usuario y contraseña estaba publicado en todas partes. Y como decía, es que tengo la misma contraseña en el banco, tengo la misma contraseña en el Mercadona, tengo la misma contraseña en la página de correos, todo. en Amazon, en todas mis compras ¿Y online. por qué? Pues porque se me olvidaba. Bueno, pues
Ahora tienes un problema gordo. Y un problema, le decimos que pusiera en contacto con el INCIBE, que pusiera denuncia, que pusiera tal, pero al final estos ataques normalmente no vienen del vecino. No. Es alguien que está, es un proceso semiautomático que está en otro país y que hará lo que pueda y lo que vea oportuno para intentar colarse en donde pueda. Y por eso estas cosas son tan difíciles de parar, porque no vienen de aquí. No puedes ir aquí y romperle la pierna, Ya. porque si no lo harías. No, tampoco, no. Bueno, vamos a ir cerrando por aquí. Quería daros las gracias a los tres por todo lo que habéis compartido. Gracias también a todos los que habéis asistido. Pero quería pediros, eso sí, antes, si podéis, una frasecita muy corta, recordarnos quién sois, cómo os pueden encontrar, o bien las personas que están aquí, o bien quienes vean la grabación, y por qué podéis ayudarles. Entonces, empezamos por ti, Sam, si quieres. Pues nosotros, bueno, Marquillo, que está ahí mi compañero, somos Samar Cibersafe, estamos basados en Menorca, pero bueno, tenemos la página web chamar.es y ahí podéis ver un poco sobre nosotros, toda la información y los servicios que ofrecemos. Gracias. Bueno, Bueno, nosotros somos una empresa de User Expert, somos una empresa de aquí de Ibiza, tenemos la central en San Antonio y bueno, damos servicios sobre todo a empresas, pues intentamos dar un servicio integral, montamos el programa, hacemos la página web, hacemos un poquito de seguimiento de todo, precisamente para evitar esos problemas que tienes después de, no, es que tú me has hecho esto, el otro me hizo no sé qué, el otro me hizo, ¿cómo va esto? No lo sé, preguntar al otro, pues para que demos respuesta a todas las cosas que tengáis dentro de la misma empresa. Bueno, yo soy Natalia Maroto. Nuestra empresa se llama ITCM Solutions. Nos podéis encontrar en www.itcm.es y bueno, somos una empresa de ingeniería informática, así que somos asesores digitales, así que os podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con la transformación digital y en poner las medidas de seguridad desde tenemos el sueño de nuestra vida, que es lo que digo yo, que es lo que tenemos los autónomos, hasta que luego crece y de repente nos encontramos con un elefante, que está muy bien, Pablo, pero está bien, empezó en un sueño, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es cuidar esos pasos que vas dando, ¿no? Y que los cojas con valentía, porque yo a mí a veces cuando vamos a estas charlas hay gente que me escribe y me dice he tenido pesadillas, dándome cuenta, Natalia, todo lo que hago mal. Y yo me siento fatal porque digo, no quise dar una pesadilla, lo que quise fue darle alas a tu sueño y que tu sueño vaya bien, ¿no? Pero bueno, reconozco que a veces sin quererlo generamos estas pesadillas, pero lo que hay que hacer es pensar, bueno, frente a esto que ocurre, ¿qué acción tomo? ¿No? Y me gustaría que fuera... bueno, la ciberseguridad, como dice un amigo común que tenemos, no es cómoda, pero es necesaria. Es necesario, ¿no? Gracias a los tres de nuevo, gracias a todos los que habéis participado y os invito a que permanezcáis atentos al resto de eventos que seguirán ocurriendo aquí en la sede y también workshops online a través de la oficina Acera Pyme del Colegio de Ingeniería Industrial de Baleares. Muchas gracias. Gracias a ti.